Dragon Ball Saga del humano más fuerte exclusiva Patreon. Hola amigos, todo aquel que pueda apoyarme en Patreon le estaré muy agradecido. Ahí encontrará esta y muchas otras novelas exclusivas y otras de YouTube muy adelantadas. De todo corazón muchas gracias por su gran apoyo. El sol brillaba con fuerza a través de las rendijas de las cortinas de una ventana. Justo lo suficiente como para tocar la cara de alguien y calentarla lentamente en ese punto. La persona refunfuñó y movió su rostro hacia un lado, pero eso no hizo nada ya que el sol seguía brillando sobre él sin importar nada. Y realmente no pasó mucho tiempo hasta que no pudo soportarlo más. Maldita sea. Dijo y abrió los ojos. Se incorpora apoyándose en las manos y mira fijamente hacia la ventana durante un rato. Debería ponerme persianas. Este verano me está poniendo muy mal, se quejó la figura, levantándose de la cama. Sí, seguía durmiendo hasta ahora, aunque el sol ya estaba en su apogeo. Si uno mirara el reloj, como lo hizo en ese momento, se daría cuenta de que ya es mediodía. 13:28, ¿eh? Se dio cuenta la cifra al instante después de mirar el reloj de su armario. Otro día perdido, supongo. Se rascó la cabeza y bostezó. Luego empezó a caminar hacia el baño, donde entró para ducharse y cepillarse los dientes. Al rato, terminó y se puso ropa nueva. Justo en ese momento, sonó su teléfono. Trilling, trilling, trilling. Fue a la pantalla y miró quién llamaba. Aparecía el nombre John. Deslizó el dedo para aceptar la llamada. Hola, ¿qué pasa? Respondió la figura al conectarse la llamada. Oye, Eric. ¿Qué demonios haces? Preguntó John al otro lado del teléfono, con un tono algo enfadado. Guau, amigo. ¿Te hice algo que te molestó o algo así? Preguntó Eric inmediatamente después de recibir semejante grito de John. Al principio, John guardó silencio. Poco después, volvió a hablar. Su voz esta vez era mucho más baja, pero se percibía una ligera decepción en ella. ¿Sabes qué día es hoy? Preguntó John nuevamente. 13 de junio, ¿por qué? Preguntó Eric, sin saber qué buscaba. Sí, exacto. ¿Y sabes lo que teníamos planeado? ¿O ya lo olvidaste? Bueno, de todas formas, es tu tumba la que estás cavando. Eric guardó silencio tras esas palabras e intentó recordar. De inmediato, una idea le cruzó la mente. Mierda. Julia es su cumpleaños. Joder, se me olvidó por completo. Tío, ¿qué hago? Ni siquiera tengo un regalo listo. Entró en pánico al darse cuenta de lo que estaba pasando. Tenía que ir a la fiesta de cumpleaños de su amiga de la infancia hoy y, peor aún, era uno de los que tenía que organizarlo todo. No podía aparecer así como así sin haber hecho nada para la fiesta y sin siquiera tener un regalo para ella. Te lo dije, es tu tumba. Por suerte, ya lo tenemos todo listo. Pero el regalo es otra historia. Eso es culpa tuya. Al menos ven, ¿vale? Ya sabes cómo es. En fin, son las 16:30 en nuestro punto de encuentro. ¿Entendido? Nos vemos entonces. Cuelgo ahora porque todavía tengo que terminar unas cosas, dijo John, y le colgó. Después solo se escuchó el sonido de una llamada desconectada. Eric guardó su teléfono al instante y se preparó para salir corriendo a buscar un regalo. Julia, su amiga de la infancia, era una bestia tiránica cuando alguien la lastimaba, y olvidar su cumpleaños y no presentarse prácticamente lo pondría en su lista negra. Sería un desastre para él, ya que por cierto ella también es su jefa, lo que podría hacerlo aún peor de lo que normalmente sería. Antes de salir, se miró en el espejo para ver si estaba al menos bien para una fiesta de cumpleaños. Por suerte, se recortó la barba y se cortó el pelo hace poco. Se pasó una mano por la barba incipiente de la barbilla. Con sus 32 años, parecería un mendigo si no se hacía nada, pero aún así se puso gel fijador en su pelo negro. Revisó sus ojos y vio si tenía algún signo de falta de sueño o algo similar. Todo parece estar bien. Bien, afirmó con una sonrisa divertida. Ahora necesito encontrar un regalo. Volvió a mirar el reloj y salió. Ya no tenía mucho tiempo, pues el centro seguramente estaría abarrotado y tardaría un poco en conseguir el regalo y llegar a tiempo a la fiesta. Así que básicamente se subió a su auto y corrió a buscarlo, pero tal vez debería haberse tomado su tiempo y disculparse por llegar tarde. ¿Por qué? Porque ahora es un cadáver tras sufrir un accidente de coche. No hay forma de sobrevivir a ese accidente tras quedar aplastado entre un camión y otros 3 coches. Había tranquilidad en una habitación blanca sin ruido. Un anciano estaba sentado en un escritorio revisando papeles.
Cada vez que daba vuelta el periódico suspiraba un poco. Tantas muertes innecesarias. ¿Y ahora quién sigue? Dijo el anciano y pasó a una página con la foto de un hombre de cabello negro y ojos azules. Eric Stroffen, humano, masculino, 32 años, mérito. Ninguno, el anciano recitó la información y permaneció tranquilo como si fuera una rutina diaria. HMM. ¿Cree mucho en la reencarnación? Una de las frases menciona que Eric es un ferviente creyente en la vida después de la muerte y que él mismo formuló muchas teorías al respecto, e incluso escribió algunos libros sobre ellas. Aunque, al parecer, fueron principalmente novelas. Démosle una oportunidad entonces. Pronto se dará cuenta de que no todo es como él cree. El anciano estiró su dedo y Eric apareció flotando en ese espacio blanco. Bienvenido, niño, le dijo el anciano y sonrió levemente. Eric abrió los ojos y miró al anciano de cabello y túnica blancos. Luego miró a su alrededor y no vio nada más que blanco. Poco después, fijó su mirada en el anciano y se pudo ver cierta emoción en los ojos de Eric. ¿Eres tú? Preguntó vacilante, pues ya tenía una idea de quién era, pero aún no creía que fuera real. Siempre leía libros y fanficción sobre la vida después de la muerte. Básicamente, sobre la reencarnación. Siempre se preguntaba en qué mundo reencarnaría. ¿Sería en algún mundo de cultivo, uno basado en ciencia ficción, o renacería y lo enviarían a campos de batalla como en las leyendas de los dioses nórdicos? Sí, hijo. Soy Dios. Para ser precisos, el dios responsable de la reencarnación, dijo el anciano con una leve risita, pues podía oír sus pensamientos. Increíble, así que es cierto, se mantuvo un breve silencio tras la confirmación de su pregunta. Entonces, ¿me estoy reencarnando? Recuerdo vagamente que tuve un accidente de coche y por eso estoy muerto. Pero no entiendo por qué me reencarnaría. No es que sea religioso ni nada por el estilo, cuestionó Eric. Sencillo, todos los seres tienen derecho a renacer, siempre y cuando no tengan un alma siniestra. Ahora bien, debemos darnos prisa, ya que aún tengo mucha gente a la que enviar. El anciano aplaudió y apareció una ruleta de la suerte. Eric abrió los ojos de par en par, incrédulo. ¿No me digas que va a jugar? No, no quería un renacimiento fortuito. Así no debería ser. Pensó Eric y se quejó. Lo siento, las reglas son reglas, dijo el anciano y dio una vuelta a la rueda. Eric esperaba de verdad que diera en algo bueno. Solo había colores y no se podía leer nada en ellos. ¿Tal vez rojo? No, ¿debería ser azul? Maldita sea, lo enloquecía de ansiedad al pensar en lo que realmente podría salir de allí. Pasó un tiempo y la rueda se detuvo. Era de color naranja y aparecieron las palabras Dragon Ball. Será el reino de Dragon Ball. Buena suerte, niña. Eric entró en pánico otra vez y abrió la boca. Espera, ¿no puedo elegir mi raza y todo eso? ¿Y los beneficios? Preguntó. ¿De qué hablas? No existe la elección. Eres humano y renacerás como tal. ¿Y por qué te beneficias? Solo tu mente debería guiarte y beneficiarte. Ahora ve, hijo, y disfruta de tu nueva vida. El anciano agitó la mano y Eric desapareció. Esos jóvenes con sus demandas. Esas palabras fueron las que dijo antes de entregarle a Eric su documento, pero él no completó su acción y miró frente a él. Espera, olvidé preguntarle si siquiera quería renacer, bueno, démosle ese beneficio que quería. Así no podrá quejarse después. Pero debería asegurarme de que al menos solo lo obtenga después de vivir un tiempo sin él. A ver. Sí, eso debería funcionar. Aún dependerá de él. La verdad es que me interesa bastante cómo acabará esto. Poco después de ser expulsado por ese maldito tipo, bueno, disculpen mi lenguaje, pero así es como me referiré a ese viejo de ahora en adelante, ya que justo después de que me expulsara recibí una extraña notificación que decía lo siguiente. Felicidades por tu renacimiento y gracias por aceptar tu reencarnación y participar en nuestro experimento de renacimiento. Te deseamos suerte y te enviamos un cordial saludo. Este es un mensaje automático y no te responde. Me enojé muchísimo después de leer eso. Ese maldito me mintió. Mintió de verdad. Todos pueden renacer, qué barbaridad. Y hasta se atrevió a hacerlo descaradamente sin mi consentimiento. Claro que pregunté si podía renacer, pero desde luego que no acepté renacer así. Al menos denme otra raza. Eric se quejaba mentalmente y, mientras tanto, se oía el llanto de un bebé. Nació justo en el momento en que desapareció de la habitación blanca. No era una sensación agradable, como mínimo.
Sintió un dolor instantáneo al sentir el aire frío a su alrededor, como si lo hubieran lanzado de una manta cálida a un baño de hielo. Era bastante sensible y nunca imaginó que se sentiría así. La mayoría de la gente en otras novelas describía el parto mayormente indoloro o ignoraba por completo los detalles, pero aquí está la cruda realidad. No le gustaba el dolor en absoluto. Pero pensar en el mundo en el que se encuentra ahora podría ser un problema en sí mismo. Para sobrevivir, no solo tendría que acostumbrarse a la idea de estar en el mundo de Dragon Ball, lo que significa que en todas partes la muerte podría esperar a alguien, sino que también necesita hacerse más fuerte para el futuro. Y todo eso como humano. Esta raza era carne de cañón aquí. Probablemente solo podría esperar estar muy lejos de las líneas temporales de Cell y Voodoo, o si no, podría despedirse de esta vida. Bueno, reviviría si la historia canónica sigue vigente, pero demonios, ya que está en este mundo, es básicamente una nueva línea temporal donde todo podría ser diferente porque él no pertenece a este mundo. Y eso le asusta. Quizás por su culpa no existe Krillin ni Yamcha ni ningún otro luchador Z humano importante. En fin, aquí está. Un bebé recién nacido sin ningún poder. Ni siquiera podía abrir los ojos todavía y, francamente, probablemente no quiera hacerlo, ya que su experiencia con el aire ya fue desagradable. ¿Cómo estaría la luz? Aún así, después de unos minutos dejó de quejarse, lo que le hizo dejar de llorar y abrir los ojos. Sus ojos azules miraban a su madre. Ella lo abrazó y sonrió mientras le tarareaba para calmarlo. Él sabía lo que hacía, pero por Dios, no podía ver nada. Todo era un desastre. Así que decidió cerrar los ojos de nuevo e intentar dormir, ya que estaba bastante cansado. ¿Cómo se llamará, señora? Preguntó alguien a unos metros de distancia. Parecía ser el médico o la enfermera encargados de anotar los nombres de los recién nacidos. ¿Mi nombre, eh? Ahora me interesa saber cuál será, pensó Eric con sarcasmo. Le gustaba su propio nombre, sin duda, pero, lo llamaremos Dark, dijo una voz suave y agotada. Era la voz de su madre. Bueno, supongo que de ahora en adelante soy Dark. ¿Se escribe Dark, Dars o Dark? Me preguntó. Suena como Gars. Bueno, ya lo veré. La verdad es que no tengo nada en contra de ese nombre. En este mundo, todos los nombres son una especie de confusión. Como la ropa interior de la familia de Bulma. Eso si la gente tiene apellidos aquí. Algunos parecen tenerlos, pero otros no. Supongo que es un universo muy inconsistente. Buen nombre, señorita, coincidió otra persona. Será un joven espléndido. Ja, ja. Mi hijo. Déjame verlo. Fue su padre quien habló por último y trató de agarrarlo, lo que él negó de inmediato gritando en voz alta. Su padre quedó congelado ante esa reacción y se escuchó una dulce risa. Parece que no quiere dejarme. Es un niño tan bueno. Mamá es la mejor, ¿verdad? Kibini, no seas tú también así. Estoy herida, reaccionó la voz áspera. Lo sé, Truff. Pero se ve claramente que grita cuando intentas tocarlo, lo siento mucho, pero necesito apoyarlo en este asunto. Truff pareció rechazado y se acercó a una silla para sentarse y enfurruñarse. A su propio hijo no le gustaba. ¿Qué era esto? Lo siento, pero no me gusta que me muevan. Todavía siento algo de dolor. El equipo médico no pudo contener la risa y animó a Truff diciéndole que todo estaría bien cuando Dark creciera. Tenía todo el tiempo del mundo para ganarse su favor. Le aconsejaron a Kibini que descansara por ahora y que, si algo andaba mal, los llamara. Después, salieron de la habitación. Tiene unos ojos azules preciosos como tú, cariño, le dijo Kibini a Truff, que estaba de mal humor. Se sintió un poco culpable y al menos debería contarle lo que vio cuando Dark abrió los ojos un rato. Truff mejoró de inmediato y se frotó la mejilla mientras la miraba. ¿De verdad? Entonces esperemos que tenga tu pelo negro azabache y no mi pelo verde. Ambos charlaron y se rieron de diversas cosas hasta que Truff se fue y Kibini se quedó dormido lentamente por el cansancio. Mientras tanto, en la cuna del bebé, Dark se devanaba los sesos pensando en varias cosas que debía hacer y cómo debería empezar. Una cosa era segura. Necesitaba practicar artes marciales para sobrevivir. Debería empezar cuanto antes, pero probablemente le tomará al menos 3 años antes de que pueda hacer algo con su cuerpo. También necesita averiguar en qué año estamos para saber cuándo ocurren los eventos. Lo mejor sería saber la edad de Goku o Bulma. Con eso, podría calcular todo lo demás fácilmente. Puede que no lo parezca, pero era un gran fan de Dragon Ball cuando era más joven, rayos, ahora tiene 0 años.
Pensándolo bien, también debería pensar en su edad. Como humano, tiene poco tiempo para fortalecerse antes de envejecer. Bueno, ya se devanará los sesos con eso en otro momento. Lo primero es lo primero. Necesita superar el tiempo hasta que pueda caminar y hablar bien. Eso va a tardar muchísimo. Ahora odia aún más a ese viejo. De verdad que lo dejó nacer completamente nuevo de bebé. Es tanto tiempo perdido tirado, eructando y cagándose en el pañal, sí, si alguna vez se vuelve a encontrar con ese viejo, lo estrangulará. Era de mañana y el sol salía lentamente. Era verano en la tierra. Y ya desde la madrugada se podía oír el canto de los pájaros y sus hermosos cantos de felicidad. Pero de vez en cuando se oían rugidos de dinosaurios. Al principio, fue muy extraño acostumbrarse a las diferencias ambientales de esta nueva tierra. Sin embargo, Dark yacía en su cama, durmiendo profundamente sin ninguna preocupación, e incluso roncando un poco. Los malos hábitos son difíciles de eliminar y eran fuertes en su antigua vida. Durmió muy a gusto hasta que algo pasó. El sol loco lo despertó de nuevo, brillándole en la cara a través de la maldita ventana. Peor aún, no había cortinas. Solo una maceta con flores en el alféizar. Se hizo oficial. Como un viejo enemigo, siempre lo perseguía. ¿No podría Rosie destruir el maldito sol en lugar de la luna más tarde? Al instante respiró con más calma al sentir el sol en su rostro y dejó de roncar. Abrió los ojos somnolientos y giró la cara hacia el reloj. Lo de su némesis tenía al menos una ventaja. Siempre se despertaba bastante temprano, tan pronto como amanecía. Ya era hora de despertar. Hoy fue exactamente el mismo día en que se trasladó a este mundo. 13 de junio. Ahora también significaba algo más. Hoy era su cumpleaños y su madre quería celebrarlo. Internamente ya era un hombre de mediana edad que llegaba lentamente a los 40 y no estaba tan emocionado por celebrar un día como cualquier otro, pero al final, no tenía otra opción real. Ya tenía 4 años en este mundo. Un hito después de sufrir tanta humillación mental en su infancia. Después de cumplir aproximadamente 2 años y medio, finalmente consiguió un poco de dignidad y control de sus acciones. Y, a decir verdad, su madre no estaba contenta al verlo intentar alcanzar más libertad y volverse cada vez más independiente. Ella lo mimaba mucho ya que Dark era todavía hijo único. Habría sido diferente si hubiera tenido hermanos y a veces deseaba en secreto que sus padres volvieran a besarse para que la atención de su madre se centrara en ese nuevo hermano. Todavía se sonroja al pensar en lo que le pasó. Quemó profundamente su cerebro como si lo hubieran marcado con un hierro candente. Después de reunir fuerzas para despertarse y hacer todas las necesidades de la mañana, bajó a la cocina. La casa era redonda como la mayoría de los edificios de este mundo. Al principio, Dark pensó que había mucho espacio desperdiciado debido a la forma, pero eso resultó ser incorrecto. Son sorprendentemente cómodos y tienen mucho espacio. Son como esos pequeños y económicos lugares para dormir. Bueno, pequeño es una palabra relativa, ya que estos edificios también pueden ser bastante grandes. Es solo una diferencia arquitectónica. Ya basta. Su objetivo ahora era el refrigerador y, al llegar, su madre ya estaba despierta y lo vio cogiendo algunas cosas. Cariño, no comas solo de la nevera, me dijo con tono despectivo a mis espaldas. Se acercó y me abrazó, sin dejar de darme un beso en la mejilla. Feliz cumpleaños mi pequeño. ¿Dormiste bien? Dark la miró y sonrió. Siempre mantenía una cara inocente la mayor parte del tiempo y actuaba como un niño para no alertar demasiado a sus padres. Sí, pero el sol me despertó, respondió Dark tímidamente, culpando al sol por despertarlo. Dormilón, esta vez el sol te hizo bien, ¿sabes? Hoy es tu día especial después de todo, dijo riendo un poco. Ella sabía muy bien que su hijo dormía mucho. A veces, un poquito demasiado. ¿Dónde está papá? Le preguntó Dark, frunciendo el ceño, como si estuviera asombrado. Ya se fue a trabajar, cariño. Pero no te preocupes. Hoy volverá antes a casa, respondió ella con una sonrisa. Dark miró al suelo por un momento y luego volvió a mirarla. Está bien. Su respuesta dio la impresión de que estaba un poco triste porque su padre ya no estaba en casa. Pero de nuevo, era bastante normal que su padre se fuera a altas horas de la madrugada, ya que es el alcalde de una ciudad. No es una de las capitales más importantes como West City, pero aún así es mejor que la mayoría de los pueblos. En realidad fue extraño cómo esta tierra tiene tantas diferencias tecnológicas diversas entre cada parte del mundo. Hay pueblos que parecen tan pobres que nunca vieron la civilización.
O incluso algunos que todavía viven en la época feudal. No es de extrañar que seres como el Olon puedan asustar a un pueblo entero hasta someterlo. Entonces saldré a jugar un poco, dijo Dark mientras corría hacia la puerta para salir. Está bien, pero ten cuidado y no te alejes mucho de casa, ¿me oyes? Llega antes del mediodía para tu celebración. Le recordó su madre, advirtiéndole al mismo tiempo que no llegara tarde. Sí, mamá. De todas formas, no se atrevería a adentrarse demasiado en el bosque, pues acabaría muerto si lo hiciera. Por muy pacífica que fuera la tierra en el manga y el anime. En realidad, estaba muy lejos de ser seguro. Después de salir, se dirigió a un claro apartado cerca del pueblo, donde descubrió que había un gran árbol y varias piedras de distintos tamaños esparcidas por todos lados. Por fin llegó el momento de hacer ejercicio. Lo había pospuesto tantas veces que le daba vueltas la cabeza. Bueno, no podía hacer nada con su cuerpo, ya que era demasiado joven y se habría apagado. Pero ahora que tenía 4 años, podía empezar a hacer ejercicios ligeros. Lo que notó también fue interesante. Un ser humano en este mundo parece ser mucho más resistente que los de su vida anterior. Además, Pan también empezó a entrenar bastante pronto. Es cierto que puede tener un cuarto de sangre Saiyan, pero eso por sí solo no debería darle mucha ventaja. Se paró frente a una piedra y empezó a levantar pesas con ella. Cuando se cansaba, descansaba unos 5 minutos y volvía a empezar. Siempre intentaba corregirse si sentía que algo andaba mal al levantar pesas. Tenía experiencia con ese tipo de entrenamiento, ya que lo había hecho en su vida anterior. Pero esta vez es para asegurar su vida. Y cada esfuerzo debe ser realizado con la máxima perfección. Con eso en mente, al principio pensó que tendría que pasar por un infierno, pero curiosamente, el entrenamiento pareció transcurrir con relativa facilidad. Pensó que tal vez no había ganado suficiente peso o que era porque su cuerpo extremadamente joven podía soportar más golpes. Pero al mismo tiempo, tuvo mucho cuidado de no excederse. El problema era que realmente no sentía nada malo y que solo se le cansaban los músculos. Hizo tantas repeticiones de levantamiento como pudo, variando el peso hasta que estuvo completamente cansado y exhausto. Descansó mucho más tiempo después de acostarse por ese agotamiento y pensó que ya era suficiente con la parte superior del cuerpo y ahora había que entrenar la parte inferior. Decidió adoptar la postura del caballo y mantenerla el mayor tiempo posible. Cuando comenzó a tambalearse, comenzó a correr después de quedarse sin aliento y los músculos de sus piernas comenzaron a agitarse. Eso es, suficiente, por ahora, ahora estaba completamente agotado y necesitaba recuperarse un poco para poder regresar a su casa y celebrar su cumpleaños. Según recuerda, le pidió a su padre un ji y la membresía en un dojo para aprender un poco de artes marciales. Aunque sean bastante básicas. Los mendigos no pueden elegir. Se preguntaba si su padre le haría este regalo. Al fin y al cabo, siempre decía que las artes marciales eran geniales y que quería ser muy fuerte. Bueno, si no lo hizo, no importa. Entonces tendría que forjar su propia interpretación. Mientras yacía en el suelo, mirando al cielo, entró en un breve trance. Sintió todo a su alrededor con una claridad cristalina mientras su cuerpo exhausto inhalaba y exhalaba lentamente. Era una sensación extraordinaria a la que uno podía volverse adicto. Tras recuperarse del entrenamiento, Dark se levantó lentamente y regresó a casa. En el camino, se encontró con algunos lugareños en la calle y los saludó con una sonrisa. Todos eran gente amable. Bueno, probablemente era porque un niño de 4 años era demasiado adorable como para enojarse con él. Además, nunca hacía travesuras, así que la gente tenía una buena impresión de él. Hola, Dark. ¿Cómo estás, pequeño? Fue un hombre con bigote y sombrero de paja quien hizo la pregunta. Hoy es tu cumpleaños, ¿verdad? Feliz cumpleaños, cariño, añadió una mujer junto al hombre. Ah, sí, feliz cumpleaños pequeño, admitió el hombre tímidamente y con un ligero rubor, ya que en realidad no recordaba tales cosas y su esposa tuvo que recordárselo. A Dark no le importó mucho. El pueblo no estaba tan desolado como para que todos se conocieran. Y recordar las fechas de nacimiento de todos los habitantes probablemente sería un fastidio. Él mismo olvidó incluso los recuerdos de sus amigos de la infancia. De su vida anterior, claro está. Al final, probablemente debería haberlo recordado para no morir una muerte innecesaria como la suya. Eso no significaba que no conociera a la pareja. Hola, señor y señora Akron. Dijo con voz aguda, indicando su entusiasmo por conocerlos. Gracias. Estoy genial.
Acabo de volver de jugar, añadió. Qué buena querida. Qué educación y qué modales al saludarnos a los mayores. A la mujer le gustó mucho que se acordara de ellos. ¿Viejos? Preguntó Dark con una sonrisa. Pero la señora Akron es muy joven todavía. La mujer en realidad solo tenía entre 25 y 35 años, si tuviera que calcularlo. Desconocía su edad. Una mujer, por lo general, era muy reservada con respecto a estos detalles. El señor Akron se rió. Vaya, qué joven eres todavía. Cuando tengas nuestra edad, enseguida nos haremos viejos. Pero hiciste un buen cumplido. Le revolvió el cabello negro a Dark y echó un vistazo a su esposa que tenía una sonrisa realmente brillante en su rostro después de las palabras de Dark. Jeje, sonrió tímidamente Dark. En ese momento se oyó el reloj de la torre. Oh, ya es mediodía. Debería volver a casa rápidamente. Mientras miraba hacia la torre, se despidió de la familia Akron y salió corriendo. Cuídate, pequeño. El señor Akron lo observó y se despidió con la mano. Quizás también deberíamos formar una familia. Miró a su esposa con una sonrisa. Ella se sonrojó, pero no dijo nada. Al llegar a la entrada de la casa, Dark cruzó la verja y se dirigió a la puerta. Vio la placa con el nombre de la familia y el número que indicaba la dirección de la casa. Soya, ¿eh? Bueno, supongo que significa sofá. Ahora sé que al menos tengo apellido. Todavía no me quito el sombrero con el nombre. Abrió la puerta y entró en la casa. Tras cerrarla, su madre ya venía a recibirlo. Bien, llegaste a tiempo, le sonrió, orgullosa de su buen comportamiento. Ven, papá ya te espera. Ella lo guió a la sala de estar donde Truth ya estaba listo para saludar y agredir a su hijo. Hijo. Dale un abrazo fuerte a papá. Su voz seguía tan áspera como siempre. Era como un oso, si tuviera que describirlo, y Dark esperaba que no terminara con su misma complexión. Le daría fuerza, sí, pero se convertiría en un blanco fácil. Truth lo agarró, lo abrazó y lo puso sobre sus hombros. Jeje, reaccionó Dark con una risita. De hecho, le parecía gracioso este anciano. Quizás quería compensar cada instante después de no poder abrazarlo justo después de nacer. Ven, ahora vamos a por tu pastel. Primero, necesitas pedir un deseo. Luego puedes abrir tus regalos. Con esas palabras lo llevó a una mesa donde había un pastel. En ese pastel había 4 velitas azules encendidas y un gran número, el 4, estaba hecho con crema azul. El azul era el color favorito de Dark. Probablemente por eso eligieron esos colores. El pastel en sí era amarillo miel. Como Dark todavía era bastante pequeño, Truth lo colocó en una silla para que pudiera apagar las velas. Dark inhaló mucho para exagerar y apagó las 4 velas. Después de eso, solo dejaron salir un humo tenue. Pide un deseo, ¿eh? Lamentablemente, estas no son las Dragon Balls, juntó sus manitas y pidió un deseo. De todas formas, no era que fuera a funcionar. Pidió una esfera de dragón. Tan solo tener una sería increíble y reconfortante. Bien, ¿pediste tu deseo? Truth sonrió, le trajo un regalo envuelto y lo colocó junto al pastel, tras apartarlo. Toma, estas cosas son de tu madre y de mí. Dark sonrió y abrió el regalo. Había 2 objetos dentro. Un pequeño Gi azul, probablemente lo suficientemente grande como para contener los próximos 2 años de su crecimiento, y una caja de madera. Gracias, papá. Ahora puedo hacerme más fuerte. Exclamó mientras sostenía el Gi en sus manos. Jaja. No es solo eso. Recibí un favor de alguien y me dijo que podría contactarte con un maestro de artes marciales. Así que, en los próximos días, alguien vendrá y te enseñará algunas cosas. Así que sí que lo logró. Bien. Pero me pregunto qué tipo raro vendrá. Si es malo, lo delataré inmediatamente para que no le den un ceni. Sus padres eran una familia bastante adinerada y podían conseguir casi todas las cosas sin pasar por muchos problemas. Oye, ¿no quieres abrir el otro regalo? Kibini los interrumpió y se quedó un poco fuera. Su regalo también estaba allí y él ni siquiera lo había abierto. Dark miró a su madre y dejó el Gi mientras Truth se rascaba la mejilla y guardaba silencio. Sabía que su esposa estaba un poco enfadada. Por favor, hijo, alégrate por lo que hay en la caja. Sabía lo que contenía, pero no creía que le alegrara, lo que sí entristecería a Kibini. Después de deslizar la caja frente a él, buscó a tientas la cerradura y abrió la caja de madera y lo que Dark vio dentro hizo que sus ojos se abrieran de par en par por la sorpresa e incluso su boca se abriera de par en par. Esto, dijo Dark y miró fijamente el objeto. ¿No es precioso?
Lo conseguí en un mercado de otro pueblo, de una señora mayor muy amable, preguntó Kibini, algo preocupada por su reacción. No sabía si era buena o mala. Así que añadió una explicación. Dark tomó el objeto en su mano y lo miró en silencio. Truth se quedó un poco sorprendido al indicarle a Dark que necesitaba decir al menos algo. En realidad no pudo. Estaba estupefacto. ¿Cómo demonios llegó esto a mis manos? Efecto mariposa. Eres realmente desagradable. Lo que sostenía en sus manos era una bola naranja brillante con 6 estrellas rojas dentro. Sí, era Dragon Ball de 6 estrellas. Sus ojos comenzaron a brillar de pura felicidad. En su habitación, Dark se sentó en la cama. Se colocó su nuevo kimono a la izquierda y sostuvo la esfera del dragón frente a él. El sol la iluminaba y le reflejaba el rayo en el rostro. Movió el ojo, bajó la pelota y la colocó sobre sus piernas. Sentado con las piernas cruzadas, cruzó los brazos y empezó a pensar. Esto podría ser una bendición o una maldición disfrazada. Mamá me dijo que es de una señora, así que probablemente sea del pueblo de donde es Olon. Esa es al menos mi suposición. Puedo estar equivocado. Pero si es verdad, entonces ahora mismo parece que Olon no tiraniza a los aldeanos. Pero sí vive allí. ¿O va a vivir allí? Debería preguntarle a mi madre dónde lo trajo exactamente. Lo que es seguro es que el Olon no está activo ahora. ¿Eso significa que estoy cerca de la época en que Goku viene a la Tierra? Recuerdo vagamente que Olon era más joven que Goku. Probablemente debería vigilar la aldea para obtener información y, cuando empiece a actuar, Goku no tardará mucho en aparecer. ¿Por qué lo pienso? Tengo la esfera del dragón aquí mismo. Ni siquiera se molestarán en ir a esa aldea. Probablemente debería inventar alguna excusa y visitarla después de que Bulma y Goku vengan de visita. Creo que ese es el enfoque más relajado. De todas formas, probablemente no tendré mucho tiempo que perder. Tengo que entrenar y eso me ocupará la mayor parte del tiempo. Quizás dentro de unos años pueda dar la vuelta al mundo para ampliar mis conocimientos. Eso si no recibo una visita antes. Es triste no saber en qué año suceden todas las cosas. Pero sí sé el año. 738. Quizás me sirva. ¿Pero cómo? Dark oyó una voz que lo llamaba desde abajo. Casi se olvidó de bajar. Colocó la Dragon Ball sobre su cama y bajó a la cocina donde su madre ya tenía preparada toda la comida. Se sentó en una silla y sonrió. La comida de la tierra era realmente deliciosa. Si tuviera que calificarla, era incluso mejor que la mayor parte de su vida anterior. Con razón el dios de la destrucción amaba la comida de allí. Gracias por la comida. Gritó y comenzó a comer. No comas con prisas, mencionó Kibini tras ver a su hijo agarrando diferentes alimentos y empujándolos hasta que se le hincharon las mejillas. Y tú también. Con razón lo sacó. Miró a Truth. Lo siento. Ambos reaccionaron igual y comenzaron a comer más lento. ¿Qué tal la reunión de hoy? ¿Me dijiste que era importante? Le preguntó Kibini a su esposo. Truth dejó de comer y la miró. Parece que tendré que irme al extranjero por un tiempo. Nada grave. El rey peludo parece haber notado mi buena capacidad de gestión y me quiere a su lado. Kibini frunció el ceño ante la palabra que dijo ¿hasta cuándo? Preguntó y tuvo un mal presentimiento. Supongo que mientras él reine, pero... Siempre pasaré por aquí de vez en cuando. Cariño, ya sabes cómo es. Tú también viajas a veces por tu trabajo como artista. Truth intentó explicarlo lo mejor posible. Papá, ¿te vas a ir? ¿Cuándo? Preguntó Dark entre los dos. Truth miró a Dark. Lo miró y pensó algo. Por mucho que Dark intentara ocultarlo, su madurez a veces se reflejaba en su actuación. Probablemente Truth se sorprendió cuando dijo después. Mañana, después de que pase ese profesor tuyo. Él siempre usa la palabra hijo para dirigirse a él, pero cuando sucede algo más serio le habla con normalidad. Tan pronto. Kibini interceptó la respuesta. Estaba sorprendida por ese rápido despliegue y también enfadada. ¿Cómo pudo irse tan pronto y ni siquiera mencionarlo antes? Al menos podría haber hablado con ella. Sin mencionar lo que Dark pudiera pensar. ¿Qué puedo decir? Soy así de bueno. Rió Truth e intentó tranquilizarse. No pasa nada, dijo Dark con una sonrisa. No estaba enfadado ni nada. ¿Por qué iba a estarlo? No es que desaparezca para siempre. ¿Puedes traer recuerdos? Empezó a querer a sus padres como a los suyos, pero seguía siendo lógico. En ese momento, su madre probablemente intentaba pensar en Dark, pero a él no le importaba. Así que intentó ayudar a su padre.
Kibini miró a Dark con una sensación de confusión y suspiró. De acuerdo, pero más te vale visitarlo mucho, idiota. Esa fue su respuesta y Truth sonrió al darse por vencida. Bien, ya que alguien parece haber terminado, ¿deberíamos empezar a ayudar a mamá a lavar los platos? Preguntó mientras miraba el plato de Dark. Estaba todo vacío. Sí, él estuvo de acuerdo con eso. Kibini sonrió ante su estratagema. Después de terminar todo, Dark volvió a subir. No tardó mucho en acostarse en su cama y quedarse dormido. Y con eso, terminó el día. A la mañana siguiente, Dark se despertó bastante temprano. Uno podría decir que esto es una anormalidad en su comportamiento, pero él estaba bien descansado y no podía conciliar el sueño para descansar más. También le dolían un poco los músculos por el entrenamiento. Menos mal que es joven. Pero para estar seguro, empezó a hacer algunos ejercicios de estiramiento, como tocarse los dedos de los pies o sentarse con las piernas cruzadas y luego poner ambos pies detrás de la cabeza. Claro que era mucho más fácil de joven, pero ¿cuánto tiempo duraría así? Tenía que asegurarse de entrenar todos los días. De todas formas, será obligatorio más adelante si quiere mejorar. También incluyó algunos golpes de sombra. Intentó meditar para aumentar el nivel de esos ejercicios, pero fue en vano. Probablemente aún no esté listo para ese tipo de entrenamiento. No tiene experiencia en la que basarse. Siempre gana mentalmente. Así que probablemente hace algo mal. Pasaron unas horas así y después se refrescó. El baño estaba arriba, así que fue conveniente hacer esos ejercicios y ducharse justo después. Al bajar su padre ya estaba hablando con alguien en la sala. Era un anciano de cabello corto castaño grisáceo. De pies a cabeza, vestía zapatos de combate negros con pantalones color tierra. En la parte superior del cuerpo, llevaba una camisa larga de seda blanca y, encima, un kimono morado sin mangas con un cinturón de seda roja alrededor de la cintura. Dark frunció el ceño al ver a este anciano y no le causó muy buena impresión. Pero le dará una oportunidad. También había un libro sobre la mesita. Parecía pertenecer al anciano. Ah, ahí está. Truth vio a Dark y le guiñó un ojo. Maestro Zarid, este es mi hijo Dark. Dark, este es el maestro de artes marciales Zarid. Después de la presentación, Zarid sonrió y miró a Dark de arriba a abajo. Después sonrió. Es muy joven. Eso es bueno. Y presiento que tiene potencial, dijo con la sonrisa aún dibujada en su rostro. ¿Este viejo intenta halagarme? A ver si este tipo es un maldito impostor. Pronto te dirás si resulta ser cierto, pensó Dark. Solo tiene 108 caps.